Y si todo lo que buscas con fervor, paz, abundancia, propósito, conexión divina, ya estuviera disponible, no en un lugar lejano, sino aquí mismo, envuelto en una vibración sutil que pocos logran escuchar, y si no se tratara de una cuestión de carencia, sino de frecuencia, existen códigos ocultos en el tejido invisible de la existencia, vibraciones que no se perciben con los oídos, sino con el alma, y entre ellas hay una que resuena como un susurro directo de la fuente, 963 Hz. Esa frecuencia no es solo un número, ni una curiosidad científica o musical, es un puente, un acorde silencioso entre el mundo material y el espiritual, una clave vibracional que, cuando se comprende, no solo eleva tu conciencia, también realinea tu esencia con aquello que es eterno. Y la pregunta que aquí resuena no es si esto es real, sino, ¿estás dispuesto a sintonizar? Porque mira bien, no es lo que deseas lo que moldea tu realidad, es lo que vibras. La vibración es el lenguaje secreto del universo. Mucho antes de las palabras, antes de los conceptos, incluso antes de la materia, existía el sonido, frecuencia, movimiento, ritmo. Fue a través de la vibración que nacieron los mundos y se revelaron los dioses. La conciencia divina siempre nos ha hablado, pero en un idioma que solo puede escucharse con el corazón despierto. Y entre todas las vibraciones conocidas, la 963 Hz se destaca como una especie de nota sagrada. Una firma energética capaz de reconectar lo humano con la fuente, de reactivar la chispa divina dormida dentro de cada ser. Antes de continuar, si sientes que este tipo de conocimiento resuena con algo profundo dentro de ti, suscríbete al canal Codex Aeternus y deja tu like en este video. Aquí, cada revelación es un paso hacia la luz olvidada. Al suscribirte, no solo activas notificaciones, activas también el compromiso con tu propio recuerdo. Porque este canal no está hecho para entretenerte, está hecho para recordarte. Y quizá, en este preciso instante, ese recuerdo esté siendo activado. Mucho antes de cualquier escritura sagrada, antes de las civilizaciones, incluso antes de que el ser humano encendiera la primera llama con sus propias manos, ya existía el sonido. No el sonido tal como lo conocemos, hecho de palabras o de ruido, sino una vibración primordial, una frecuencia silenciosa y viva que palpitaba en el vacío, como si el propio universo estuviera respirando por primera vez. Las tradiciones ancestrales la llamaron el verbo, el logos, el soplo creador. Los hermetistas la comprendieron como la manifestación del uno a través de la vibración. Y los alquimistas, como la melodía invisible que da forma a la materia y propósito al espíritu. Todo fue tejido a partir de ese sonido primordial. La creación, afirman los textos antiguos, no comenzó con un gesto ni con la materia, sino con una intención vibrada. El sonido fue la semilla, la vibración, el útero donde nacieron los mundos. Y aún hoy, todo vibra, todo resuena, todo entona una nota única que contribuye a la gran sinfonía del cosmos. Es en este punto donde la sabiduría moderna y la espiritualidad ancestral se encuentran. Ambas reconocen que la realidad es, en su esencia, energía en movimiento, vibración, frecuencia. Cada emoción que sientes, cada pensamiento que cruza tu mente, cada palabra que pronuncias, todo eso es sonido. Incluso en silencio, vibras. Incluso en quietud, emites una firma energética que informa al universo quién eres en ese instante. Pero entre todas las vibraciones posibles, entre todos los tonos y ritmos que el universo conoce, existe una frecuencia especial, una que no parece venir de fuera, sino del centro mismo del alma. Una frecuencia que no solo despierta, sino que recuerda. 63 Hz. Esa vibración, más que un número, es un código divino, un recordatorio de quién eras antes del olvido, un eco de la conciencia universal, como si el universo mismo susurrara: nunca estuviste separado de mí. Cuando nos exponemos a esta frecuencia, algo empieza a suceder en niveles donde la razón no alcanza. Es como si una parte dormida dentro de nosotros, una memoria, una llama, una conexión antigua, comenzara a despertar. No como una explosión,
sino como el suave amanecer de una aurora en el pecho. Este sonido no atraviesa solo el aire, atraviesa el tiempo, y al tocar tu esencia, te recuerda: estás hecho de la misma sustancia que las estrellas, y la misma vibración que las creó aún pulsa dentro de ti. Desde los cimientos más antiguos de la civilización, el sonido fue comprendido no como un fenómeno físico, sino como un portal, un vínculo sagrado entre lo visible y lo invisible, entre el mundo de los hombres y el dominio de lo sagrado. En el antiguo Egipto, los templos no eran simplemente construcciones, eran instrumentos vibracionales. Cada cámara, cada pasillo, cada piedra estaba meticulosamente colocada para resonar con frecuencias específicas. Allí, los sacerdotes no solo oraban, entonaban. Los rituales sonoros reverberaban entre los muros de piedra caliza como si invocaran presencias sutiles. La palabra tenía poder, sí, pero la vibración que la sostenía era la verdadera clave. Según estudiosos del conocimiento oculto, la Gran Pirámide no fue concebida como una tumba, sino como un catalizador de energía sutil, un amplificador acústico diseñado para canalizar vibraciones capaces de inducir estados alterados de conciencia. En la India ancestral, los mantras védicos no se recitaban como superstición, sino como fórmulas sonoras que abrían portales entre mundos. Cada sonido, cada sílaba sánscrita, portaba una intención energética precisa. El mantra Om, por ejemplo, era considerado la vibración primordial, el sonido del universo en su estado más puro. Curiosamente, su frecuencia natural se aproxima mucho a los 963 Hz, como si el Om fuera en sí mismo un recuerdo sonoro de la fuente, un eco espiritual de esa vibración suprema. Entre los pueblos originarios de América, el sonido era medicina: tambores, flautas, maracas, cantos. Todo formaba parte de un diálogo ritual con los elementos y los espíritus de la tierra. En sus ceremonias, el ritmo del tambor no solo alteraba la mente, alineaba el cuerpo con los latidos del planeta. Cada golpe era una ancla vibracional que permitía al chamán cruzar planos, comunicarse con fuerzas invisibles y sanar lo que los ojos no podían ver. Aunque separados por océanos, lenguas y mitologías, estos pueblos compartían un saber intuitivo y sagrado. El sonido era una tecnología espiritual, un puente entre dimensiones, una herramienta para recordar, sanar y trascender. Y lo que une todas estas prácticas, los cánticos egipcios, los mantras védicos, los tambores ceremoniales, no es solamente su intención espiritual, es el patrón invisible que vibra detrás de ellas, un arquetipo sonoro universal. Y la frecuencia de 963 Hz, aunque no haya sido nombrada de esa manera por los antiguos, pulsa como el corazón silencioso de estas tradiciones. Representa aquello que es eterno, elevado y puro, la frecuencia de la unidad, la vibración que disuelve el velo entre el yo y el todo. Cuando entramos en contacto con esta frecuencia, a través del sonido, de la meditación o de la simple presencia, accedemos al mismo espacio donde caminaron sacerdotes egipcios, rishis indios y chamanes ancestrales. Ese espacio sagrado donde el sonido no se limita a ser oído, sino que transforma, donde la vibración no es ruido, es memoria. Durante mucho tiempo, el conocimiento espiritual fue visto como opuesto al saber científico. Pero a medida que la física moderna se adentra en las capas más sutiles de la realidad, una convergencia silenciosa comienza a surgir. Y la ciencia, poco a poco, empieza a rendirse ante lo invisible. La física cuántica, al investigar la naturaleza fundamental de la materia, ha llegado a una conclusión que las tradiciones esotéricas ya proclamaban desde hace milenios. Todo es energía, todo vibra. Lo que llamamos sólido no es más que un campo vibracional condensado. Los átomos no son bloques estáticos, son danzas. Y esa danza, ese movimiento constante a niveles subatómicos, es lo que teje la urdimbre del universo. Dentro de este contexto, emerge un fenómeno tan bello como revelador: la cimática. Cuando se aplican frecuencias sonoras específicas sobre una superficie cubierta con partículas, arena, agua, polvo, esas partículas se reorganizan formando patrones geométricos extraordinariamente precisos. El sonido invisible crea dibujos visibles.
mandalas, espirales, estructuras simétricas, surgen como si cada frecuencia trajera consigo un diseño oculto, una firma energética capaz de dar forma a la materia. Esta observación no es solo fascinante, confirma que el sonido tiene el poder de organizar la realidad física. Y si puede moldear el mundo exterior, imagina lo que puede hacer dentro de ti. Aquí es donde entra uno de los centros más misteriosos del cuerpo humano, la glándula pineal, pequeña, del tamaño de un guisante, situada en el centro del cerebro, y sin embargo, reconocida por sabios de todas las épocas como la sede del alma, el portal entre los mundos, el ojo que todo lo ve. En el hermetismo, la pineal es el punto de unión entre el microcosmos humano y el macrocosmos divino. En la alquimia interior es donde el espíritu toca la carne, y en la ciencia moderna comienza a ser estudiada como una estructura única, capaz incluso de responder a estímulos vibracionales. Dentro de esta glándula existen cristales microscópicos de apatita, que poseen propiedades piezoeléctricas. Es decir, cuando se ven expuestos a ciertas frecuencias, generan impulsos eléctricos. En otras palabras, la pineal escucha, percibe, responde. Y entre todas las frecuencias conocidas, 963 Hz parece alcanzar esta glándula con una precisión casi quirúrgica. Quienes meditan con esta vibración reportan expansión de la conciencia, claridad mental, intuiciones espontáneas, sueños lúcidos e incluso experiencias extracorporales. ¿Coincidencia? No. Sintonía. La ciencia aún tantea en la oscuridad para explicar estos fenómenos. Pero mientras los laboratorios buscan pruebas, los iniciados ya lo saben. Existen sonidos que no solo se escuchan, se sienten. Y al tocar la frecuencia correcta, la realidad comienza a reordenarse, por dentro y por fuera. Porque la vibración no es simplemente un efecto del universo, es el universo. Y la conciencia despierta es el instrumento afinado. Si el universo es una gran sinfonía cósmica, entonces la frecuencia de 963 Hz es la nota maestra, aquella que, al resonar, realinea todo lo que se ha desafinado. No solo suena, sintoniza, no solo vibra, revela. A menudo se la llama la frecuencia de Dios, no porque represente a una deidad externa o religiosa, sino porque activa en nosotros la memoria de nuestra procedencia, el recuerdo de que estamos hechos de la misma luz que encendió las estrellas. En el lenguaje de la alquimia interior, 963 Hz funciona como un diapasón sagrado, un tono puro que afina el alma con la fuente original. No es algo que se aprende, es algo que se recuerda. Porque al escuchar esta frecuencia con plena presencia, lo que despierta no es simplemente un estado mental, es una presencia antigua, una llama interior que llevaba siglos esperando ese llamado. Los relatos de quienes meditan con este sonido coinciden una y otra vez. Algunos describen visiones simbólicas, geometrías sagradas girando como engranajes de luz, ojos internos que se abren, presencias sutiles que guían pensamientos y sensaciones. Otros hablan de una sensación profunda de disolución del ego, como si los límites del cuerpo se desvanecieran y la conciencia se expandiera más allá del espacio y el tiempo. Algunos se sienten flotando, otros profundamente enraizados, pero casi todos convergen en un mismo destino, una unidad serena, un silencio interior que no es vacío, sino plenitud. 963 Hz es más que sonido, es código, un código vibracional de reconexión. Con él, las cadenas del miedo se aflojan, la niebla mental se disipa y la intuición vuelve a fluir como un río limpio después de la tormenta. Esa frecuencia no viene a salvarte, viene a recordarte, porque lo divino no está allá afuera, está dormido dentro de ti, esperando una señal, y quizá este sonido sea exactamente lo que ha estado aguardando escuchar. Sintonizar con la frecuencia de 963 Hz no requiere rituales grandiosos ni ceremonias complejas. El verdadero poder no está en lo externo, sino en la presencia, en la intención y en la constancia. Es a través de pequeños actos conscientes que se abren los grandes portales del alma. Una de las formas más simples, y al mismo tiempo más profundas, de iniciar este alineamiento vibracional es la escucha consciente. Elige un momento del día para recogerte, lejos de las exigencias del mundo. Puede ser al amanecer, cuando todo aún duerme,
O por la noche, cuando la mente comienza a aquietarse. Colócate auriculares, reproduce una pista en 963 Hz, cierra los ojos y respira profundamente. Visualiza una luz blanca, suave y pulsante, emergiendo en el centro de tu frente. Esa luz, silenciosa y viva, representa el despertar interior. Siente cómo se expande lentamente, llenando tu mente, tu cuerpo, tu campo sutil, como si la presencia divina se instalara dentro de tu templo interior. Esta práctica, cuando se repite con regularidad, comienza a reconfigurar tu campo energético. La ansiedad cede ante la serenidad. La confusión se disuelve en claridad y el alma empieza a recordar de dónde vino. Para profundizar aún más esta conexión, la meditación guiada puede convertirse en una gran aliada, no como una evasión, sino como un reencuentro con lo invisible real. Busca un lugar en silencio, siéntate con la columna recta y pon a sonar la frecuencia. Imagina una esfera de luz blanca cristalina flotando sobre tu cabeza. Con cada respiración, visualiza cómo esa esfera desciende lentamente, atraviesa la frente, la garganta, el corazón, el plexo solar, el vientre, hasta llegar a la base de la columna. En cada punto, la luz ilumina, desbloquea, despierta memorias, realinea la vibración. Permanece en ese estado unos minutos. No forces, solo permite. El sonido sabe exactamente qué hacer. Además, los cristales pueden servir como anclas vibracionales durante estas prácticas. La amatista, por ejemplo, es una piedra de transmutación y expansión espiritual, facilitadora del acceso a planos sutiles. El cuarzo transparente amplifica todo lo que toca: intención, pensamiento, sonido. Es como un espejo que potencia la vibración. El lapislázuli, por su parte, era utilizado por antiguos iniciados para conectar con la sabiduría primordial y la visión interior. Puedes sostenerlos en tus manos durante la meditación, colocarlos sobre el entrecejo o simplemente tenerlos cerca al escuchar la frecuencia. No son adornos, son guardianes silenciosos de la vibración, porque a veces lo más profundo no se grita, solo se vibra. Pero existe una tecnología aún más sutil y más poderosa que todas las demás: la palabra. En el hermetismo se enseña que cada palabra pronunciada es un decreto vibracional. Al hablar, no solo comunicamos, moldeamos. Las palabras son formas pensamiento que transportan frecuencia y dirección. Y por eso, utilizar afirmaciones alineadas con la vibración de 963 Hz puede reprogramar suavemente tu campo energético. Frases como: vibro en armonía con la conciencia divina. Mi alma recuerda quién soy y hacia dónde voy. O soy presencia, soy luz, soy unidad. Funcionan como mantras modernos. Repetirlas con intención, al despertar, al acostarte, en voz alta o en silencio, es como sembrar en tierra fértil. Tarde o temprano, florecerán. Cada una de estas prácticas, el sonido, la meditación, los cristales y las palabras, no son un fin en sí mismas, sino puertas, recordatorios, convocatorias, un llamado para que vuelvas a vibrar en sintonía con lo que siempre fuiste, porque la frecuencia de 963 Hz no está solamente en el aire, ya está dentro de ti, solo espera ser despertada. Y cuando esa vibración interna comienza a tomar forma, se manifiesta en un lenguaje que trasciende tanto el arte como la ciencia, la geometría sagrada, un idioma silencioso de la creación, trazado no con letras, sino con patrones. Es como si el universo, al vibrar, dejara huellas, impresiones invisibles que, al materializarse, se revelan en símbolos comunes a distintas culturas, épocas y tradiciones, ecos de un saber ancestral que sobrevivió al tiempo. Entre esos símbolos destacan dos que llevan en sí códigos de poder: la flor de la vida y la merkaba. La flor de la vida es un patrón compuesto por círculos entrelazados que en su perfección matemática contiene todas las formas básicas del universo: el cubo, el tetraedro, la espiral, el hexágono. Representa la totalidad, la armonía, la matriz misma de la existencia. La merkaba, formada por dos tetraedros entrelazados en dirección opuesta, es una figura tridimensional de ascensión espiritual. Su nombre, de origen hebreo antiguo, puede traducirse como carro de luz, un vehículo sutil
que conecta dimensiones y eleva la conciencia. Pero estos no son solo dibujos místicos, son claves vibracionales. Cada línea, cada ángulo, cada proporción emite una frecuencia específica. Cuando los contemplas con atención, cuando los honras con tu mirada consciente, no solo embellecen el entorno, reorganizan tu campo sutil por dentro y por fuera. Integrar la geometría sagrada a tu vida cotidiana puede ser tan simple como profundo. Coloca una imagen de la flor de la vida en tu espacio de meditación. Usa un colgante con la Merkaba junto a tu corazón. Imprime estos símbolos y ubícalos en lugares donde necesites claridad y equilibrio. Y cuando medites con la frecuencia de 963 Hz, visualiza estos patrones dibujándose en luz sobre tu frente, girando lentamente alrededor de tu campo energético. Percibe cómo influyen, silenciosamente, en tu estado de presencia, como si cada línea trazara, dentro de ti, una nueva arquitectura del alma. Estos símbolos no pertenecen a una religión ni a una cultura específica. Son universales, porque la vibración que los generó también lo es. Y cuanto más te alineas con ella, más claramente comienzan a surgir, afuera y adentro de ti, esas formas sagradas. Son mapas, son espejos, son portales, y están siempre abiertos para aquellos que saben mirar con los ojos de la conciencia. Cuando empiezas a vibrar en sintonía con frecuencias más elevadas, como la 963 Hz, las transformaciones no llegan de forma explosiva ni espectacular. No hay fuegos artificiales, hay silencios que revelan. Son cambios sutiles, pero profundos, que se manifiestan primero en lo invisible y poco a poco comienzan a desbordarse hacia lo visible. Empiezas a notar una mayor claridad mental. Los pensamientos dejan de ser un enjambre disperso. Surge un espacio interior, como si la mente se hubiese ventilado desde adentro. Y aquello que antes parecía urgente, pierde la prisa. Lo que era confuso se organiza. Lo que era ruido se vuelve orden. La paz también se acerca, pero no una paz frágil, dependiente del exterior, sino una paz sólida, como una roca silenciosa anclada en el centro del pecho. Una presencia que no reacciona, observa, y desde esa quietud nace el discernimiento. Sabes qué hacer, cuándo hacerlo, y lo más sabio, cuándo no hacer nada. Con el tiempo, las sincronicidades comienzan a multiplicarse. Ya no las llamas casualidades, encuentros inesperados, frases exactas en el instante justo, números que se repiten, señales suaves pero precisas. Todo parece confirmar que tu frecuencia interna está atrayendo una realidad más alineada con tu esencia. Tu intuición también se afina, no como una voz mística lejana, sino como un susurro interior, claro como el cristal. Y empiezas a confiar en ese sentir, incluso cuando desafía la lógica. Y curiosamente, rara vez se equivoca. Pero es esencial comprender. Este proceso no es magia instantánea. No se trata de resultados rápidos, sino de reeducar tu campo energético, como quien afina un instrumento antiguo que llevaba años guardado en la sombra. La elevación vibracional es una vuelta a casa, una caminata lenta, donde cada día, cada elección, cada acto consciente es un paso hacia ti. Sí, habrá días de duda, habrá días de silencio en los que parecerá que nada se mueve, pero incluso en esos momentos, algo dentro de ti ya se habrá transformado, porque una vez que tocas una frecuencia más alta, no puedes olvidar cómo resuena, y aunque calles, la vibración permanece, como un eco sagrado, llamándote de regreso a lo que siempre fuiste. El universo no responde a lo que dices que deseas, responde a lo que eres, y lo que eres, en esencia, es vibración, frecuencia, un campo vivo en resonancia constante. Por eso, cuando elevas tu vibración, no solo como una práctica, sino como un estado de ser, toda tu realidad comienza a reconfigurarse. Las oportunidades llegan con mayor fluidez, las respuestas aparecen en el momento exacto, y hasta los desafíos cobran un nuevo significado, pues ya no se perciben como castigos, sino como alineamientos necesarios. Recuerda, un instrumento no se afina una sola vez, requiere ajustes constantes, especialmente cuando se lo utiliza con profundidad. Lo mismo ocurre con tu campo energético. No basta con una práctica ocasional, ni con momentos pasajeros de inspiración. La verdadera transformación
Nace cuando haces de la frecuencia elevada un hábito, un estilo de vida, un compromiso con tu esencia más pura. Ese es el llamado, no para creer en algo externo, sino para recordar quién eres por dentro. Elige vibrar alto, elige caminar como quien ya ha despertado, elige ser la presencia que transforma el ambiente sin decir una sola palabra, porque cuando te conviertes en vibración divina, todo llega. Y si este conocimiento resonó en algún lugar profundo de tu alma, suscríbete al canal Codex Aeternus. Aquí, cada video es un código, cada palabra un símbolo, y cada símbolo un portal. Dale like a este video, compártelo con quienes sientas que están listos para despertar, y activa las notificaciones para no perder los próximos contenidos que continuarán desvelando los misterios del invisible. Este es Codex Aeternus, y acabas de cruzar una puerta sagrada.